Mis padres gastaron mis ahorros en una casa y luego se le entregaron a mi hermana desempleada. Hasta que un último movimiento mío cambió todo para siempre. Tengo 28 años, trabajo duro en tecnología, vivo con frugalidad y comparto apartamento con 2 compañeros de cuarto para ahorrar hasta el último centavo. No llamaría pobres a mis padres, pero tampoco han sido nunca financieramente estables. Mis padres han tenido una buena cantidad de luchas monetarias a lo largo de los años. Mi padre, especialmente, siempre estaba cambiando de trabajo. A veces lo despedían, intentando diferentes cosas para llegar a fin de mes. Siempre han estado al borde de estar bien y apenas se las arreglan, si sabes a qué me refiero. Mientras crecíamos, mi hermana Perry y yo no recibíamos exactamente el mismo trato. Tiene 3 años menos y siempre ha sido la favorita. La dejaron hacer lo que quisiera. En realidad, ella nunca podía hacer nada malo. Abandonó la escuela secundaria. No tenía planes de ir a la universidad y prácticamente andaba por ahí haciendo trabajos ocasionales aquí y allá. Mientras tanto, yo era el responsable. Mis padres siempre tuvieron grandes expectativas para mí, siempre insinuando que tenía que ser yo quien lo lograra. Porque Perry, bueno, ella no iba a hacerlo. Esforzaron sus ahorros y pidieron préstamos para ayudarme a terminar la escuela de tecnología. Dejaron en claro que esta era mi oportunidad de hacer algo por mí mismo y contaban conmigo para salir adelante. Fueron sinceros acerca de cómo se sacrificaron por mí, cómo podrían haber gastado ese dinero en ellos mismos o haberlo ahorrado para la jubilación. Pero en cambio, invirtieron en mi futuro. Sinceramente, no le vi nada malo en aquel entonces. Pensé que sí, simplemente estaban haciendo lo que haría cualquier padre. Querían que yo tuviera éxito, ¿verdad? Así que mantuve la cabeza gacha y trabajé duro, pensando que algún día les devolvería el dinero y todo estaría bien. Después de la escuela de tecnología, conseguí un buen trabajo. No fue nada enorme, pero fue suficiente para empezar a ahorrar y pagar algunos de los préstamos estudiantiles, lo que, sinceramente, me quitó un peso de encima. Les enviaría algo de dinero aquí y allá, no demasiado, porque todavía estaba construyendo mi propia vida, pero sí lo suficiente para ayudar. Cada vez que enviaba algo, papá me recordaba los grandes sacrificios que habían hecho, insinuando que aún merecían más. Esto se debió principalmente a comentarios sutiles como «no olvides de dónde vienes» o «no recuerdo quién te trajo aquí». Muy sutil, pero entendí el mensaje. Luego, una noche, vuelvo a casa de visita por unos días. Es la primera vez que puedo tomarme un tiempo libre y estamos sentados alrededor de la mesa, simplemente hablando. De la nada, papá menciona que todavía están alquilando y que es difícil no tener un lugar propio. Habla de los aumentos en los alquileres, de los vecinos ruidosos, de lo agotador que es mudarse cada pocos años cuando termina el contrato de arrendamiento. Luego, me mira directamente y dice, «Nos estamos preguntando cuándo podremos dejar de vivir de alquiler y finalmente establecernos. ¿Sabes?» Me río un poco, pensando que solo se está desahogando. Pero luego dice, «Deberías pensar en comprarnos un lugar, hijo. Lo estás haciendo bien ahora. Hemos hecho nuestra parte para traerte aquí». Estoy sentado allí, a mitad de mi comida, parpadeando hacia como, «Espera, ¿qué?» Me di cuenta de que hablaban muy en serio. Mi mamá interviene con todo su apoyo y dice, «Un nuevo hogar realmente significaría mucho para nosotros, un lugar que podemos llamar nuestro. Eres el único que puede hacer ese sueño realidad». En ese momento me sentí atrapado. Estaban allí, mirándome y no sabía qué decir. Por un lado, pagaron mi educación y me apoyaron mientras crecía. Pero por otro lado, ¿comprarles una casa entera? Recién comencé mi carrera y aquí estaban hablando como si ya debería haber ahorrado lo suficiente para comprarles una casa además de mis propios gastos. Intenté reírme y dije, «Papá, yo apenas pago el alquiler. Todavía no puedo permitirme una casa, y mucho menos para ustedes». Pero lo ignoraron con una sonrisa y esa mirada de complicidad, como si creyeran que eventualmente lo resolvería. Durante los siguientes meses, siguieron dando pistas. En cada llamada telefónica, en cada visita, había un comentario como, «Y sería muy lindo establecernos en algún lugar, o todo lo que queremos es un lugar pequeño, nada grande». Y lo seguían con los recordatorios habituales sobre los sacrificios, como no tengo otra opción que agotar sus ahorros para mi escuela. ¿Cuánto les faltaba? Ni siquiera podía discutir con ellos. Todo lo que decían era verdad. Habían puesto todo en mi futuro y se hicieron sacrificios. Pero comencé a sentir que tampoco me estaban dando otra opción, como si me estuvieran arrinconando. La culpa era su herramienta y la manejaban bien. Al final cedí.
Después de años de ahorrar y recortar, logré reunir lo suficiente para el pago inicial. Quería hacerlo por ellos, en parte porque sentía que se lo debía, pero también porque pensé que finalmente pondría fin a todos los sentimientos de culpa. Así que les compré una casa, nada descabellado, solo un lugar sencillo en un barrio tranquilo. Pero era de ellos. Todavía compartía apartamento, pero pensé, esto es algo bueno. Finalmente serán felices y tal vez ahora me dejen vivir mi vida. Durante los primeros meses, estaban emocionados. Cada llamada que recibía de ellos era sobre lo maravillosa que era la casa, lo cómodos que se sentían y lo orgullosos que estaban de tener finalmente un lugar a que llamar hogar. Se lo mostraron a sus amigos y familiares y, por una vez, pareció que la presión constante había desaparecido. Tenían su casa y finalmente fui libre de empezar a concentrarme en mis propios objetivos. Pero por mucho que pensé que crearía distancia, no fue así. La casa solo creció más. Mamá mencionaba cómo lo estaban convirtiendo en un verdadero hogar y todas las pequeñas mejoras que querían, insinuando que sería fantástico si yo también pudiera ayudar con esos costos. Papá me recordaba los pagos de la hipoteca y me decía que todos contribuimos para que esto suceda. Sentía que cada vez que llamaba, había algo nuevo que querían discutir sobre la casa. Aún así, seguí pagando la hipoteca y enviando dinero extra siempre que podía para poder cerrarla antes. Mi vida era solo trabajar, ahorrar y repetir. Pero sentí que estaba trabajando por algo bueno. Después de todo, había hecho realidad su sueño, ¿verdad? Pensé que eso era lo que importaba. Pero cada vez que miraba mis propios ahorros, tenía esa sensación de hundimiento. Todavía estaba arreglándomelas, haciendo todos estos sacrificios por una casa en la que ni siquiera podía vivir, mientras ellos se sentaban cómodamente en lo que se suponía que era nuestro logro. Así que ahora que mis padres tenían la casa, pensé que las cosas finalmente se calmarían. Pensé que retrocederían un poco. Ya sabes. Quiero decir, había hecho algo bastante grande por ellos. Pero todo el asunto del niño favorito con mi hermana Perry seguía volviendo, y era como si cuanto más ayudaba, más se apoyaban en mí. Seguí diciéndome a mí mismo que no era gran cosa, pero estaba empezando a sentirme más como una billetera que como un hijo. A Perry siempre lo han tratado de manera diferente, aunque es obvio para todos menos para mis padres. Al crecer, nunca estuvo sujeta a ningún estándar. Abandonó la escuela secundaria. Se metió en cosas que realmente no dieron resultado. En cierto modo, pasó de un trabajo a otro. Pero a sus ojos, ella simplemente se estaba encontrando a sí misma o explorando sus opciones. Siempre encontraban una manera de presentar sus decisiones bajo una luz indulgente, mientras que a mí me decían que me mantuviera concentrado, trabajara duro y básicamente hiciera algo por mí mismo para poder mantener a la familia. Cuando estaba en la escuela secundaria, estaba bastante claro por quién apostaban. Me instruyeron sobre mis calificaciones, mis planes profesionales y cualquier movimiento que hiciera. Mientras tanto, Perry podría traer a casa F en su boleta de calificaciones y mamá le diría que no todos están preparados para ir a la escuela. Ella no podía hacer nada malo y se esperaba que yo diera el ejemplo. Me vieron como su seguro, el que saldría y se aseguraría de que todos estuvieran atendidos. Perry era como la mascota de la familia, excepto que a ella le entregaban todo. Así que aquí estoy, pagando la casa mientras la tratan como si fuera su espacio también. Al principio no pensé mucho en eso. Después de todo, técnicamente era su casa, así que si ella quería venir o quedarse un fin de semana, en realidad no era asunto mío. Pero luego recibí estos comentarios extraños de mis padres sobre cómo a Perry realmente le encantaba el nuevo lugar o cómo se había quedado allí durante días. Incluso empezaron a hablar de lo maravilloso que sería para ella establecerse cerca. Esa pequeña pista seguía apareciendo. Cada vez que los visitaba o los llamaba, cada conversación con ellos comenzaba. Se convirtió en una variación de «es muy bueno para Perry tener estabilidad cerca». Decían cosas como «tal vez podría vivir aquí mientras descubre las cosas». Lo decían de manera casual, como si no fuera nada importante, solo algo en lo que pensar. Pero había trabajado duro para comprarles esa casa, no para financiar un lugar para que Perry se quedara cuando quisiera. Unos meses después, me di cuenta de que sus pequeñas visitas ya no eran solo visitas. Ella prácticamente vivía allí. No quería sacar conclusiones precipitadas, así que un día se lo pregunté directamente a mamá. Ella me dio una respuesta vaga, algo así como, «Oh, bueno, ella simplemente está aquí ayudándonos en la casa». ¿Pero ayudar con qué? Cada vez que lo visitaba, Perry estaba allí, simplemente descansando como si fuera la dueña del lugar. Un fin de semana, decidí pasar por allí sin avisar.
No les había dicho que iría porque, bueno, quería ver por mí mismo lo que realmente estaba pasando. Llego allí y no son mis padres quienes abren la puerta. Es Perry. Está en pijama y se ve súper cómoda, como si este fuera su lugar. Ella pareció sorprendida de verme y de hecho preguntó, «Oh, oh, ¿qué estás haciendo aquí?» Como si yo fuera el que se entromete. Recuerdo quedarme allí un poco aturdida, tratando de procesar porque actuaba como si hubiera estado allí durante semanas. Entro y toda la casa está preparada con sus cosas por todos lados. Hay ropa, bolsos de maquillaje esparcidos por todas partes. Era como si ella se hubiera mudado allí. De eso no hay duda. Le pregunto, ¿dónde están mamá y papá? Ella se encoge de hombros, diciendo que están de compras o algo así y que no volverán por un tiempo. Me siento, tratando de actuar con calma, pero por dentro estoy furiosa. Nos sentamos en este incómodo silencio durante unos minutos y ya no puedo soportarlo más. Le dije, entonces, ¿te quedarás aquí un rato? Ella simplemente se encoge de hombros nuevamente y dice, bueno, ya sabes, es un lugar agradable. A mamá y papá no les importa que pase el rato aquí. Quería regañarla, decir algo como, sí, bueno, tal vez me importe. Pero sabía que eso explotaría y se convertiría en algo más grande. Así que en lugar de eso, simplemente asentí, mordiéndome la lengua, tratando de no perder el control allí mismo. Cuando mis padres regresaron, mencioné el tema de manera casual y dije algo como, «Oye, no me di cuenta de que Perry se quedaría aquí». Simplemente se rieron y dijeron que necesitaba un lugar donde quedarse por un tiempo porque las cosas no estaban funcionando con sus compañeros de cuarto. Sabía exactamente lo que eso significaba. Probablemente la habían echado o no podía pagar su parte del alquiler. Pero, por supuesto, mis padres nunca dirían eso. Para ellos, fue simplemente otro pequeño ajuste inofensivo en su vida. Nunca nada fue culpa suya. Esa noche, nos sentamos todos a cenar y todo el tiempo la elogiaron por ayudarlos en la casa. No podía creerlo. Actuaban como si ella fuera una especie de héroe por estar allí, mientras que yo soy quien paga por el lugar. Cada vez que intentaba sacar a relucir algo relacionado con la casa, desviaban la conversación nuevamente hacia Perry. Lo bueno que era para ella, como finalmente estaba poniendo los pies en la tierra y como esto era justo lo que necesitaba para ir por el camino correcto. Era como si ya ni siquiera fuera parte de la imagen. Estaban haciendo esta casa en torno a ella, como si mis sacrificios no existieran. Después de esa noche, no pude evitar la sensación de que me habían engañado. No me inscribí para comprarle una casa a Perry. Se lo compré pensando que les daría seguridad, pero comencé a sentir más como si estuviera financiando la nueva vida de Perry. Salí de esa visita sintiéndome frustrado, como si hubiera caído en una trampa que ni siquiera sabía que estaba allí. Cada vez estaba más claro que mis padres tenían un punto ciego del tamaño de una casa cuando se trataba de Perry. No pude evitar sentir que se estaban aprovechando de mí y que cada vez era más difícil ignorarlo. La siguiente vez que hablé con mis padres, me arrojaron otra bomba. Comenzaron a hablar sobre lo acomodado que parecía sentirse Perry en la casa y lo maravilloso que sería si tuviera su propio espacio. Traté de reírme y dije, bueno, eventualmente ella tendrá que encontrar su propio camino, ¿verdad? Pero simplemente me miraron con miradas en blanco, como si no lo estuviera entendiendo. Y entonces me di cuenta de que tenían una idea diferente sobre lo que significaba su propio espacio. Aquí es donde las cosas se descarrilaron por completo. Perry simplemente estaba holgazaneando en la casa. Supuse que se mudaría pronto, al menos que me ayudaría si planeaba quedarse más tiempo. Pensé que tal vez se estaba quedando allí temporalmente, como todos hacemos cuando estamos pasando por algo. Pero un par de semanas después, mi mamá me llama, de manera casual, y me lanza una bomba. De hecho, se habían mudado. Sí, leíste bien. Mis padres se mudaron de la casa que les compré y Perry se mudó allí a tiempo completo. Me senté allí, teléfono en mano, tratando de procesarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Quiero decir, compré esa casa específicamente para mis padres, pensando que les daría la estabilidad y tranquilidad que merecían. Y ahora, de la nada, simplemente se lo entregaron a Perry. Sin avisos, sin conversación, solo un anuncio casual como si no tuviera ningún problema con eso. Pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Por qué te mudarías? Esta casa era para ti, papá, no para Perry. Mi mamá simplemente se rió, restándole importancia como si no fuera gran cosa. Oh, cariño, necesitábamos un nuevo comienzo. Además, Perry necesita la casa más que nosotros ahora.
Está tratando de rehacer su vida y tener un lugar estable donde vivir la ayudará mucho. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. Está tratando de rehacer su vida. Pregunté, todavía aturdida, tratando de darle sentido a todo. Mi mamá explicó, así justificaba todo. Ella necesita estabilidad, especialmente si algún día va a tener una familia. Estaba sentada allí, tratando de entender lo que acababa de decir. ¿Estabilidad? ¿Qué pasa con la estabilidad por la que he estado trabajando? ¿Qué pasa con todos los sacrificios que hice para asegurarme de que mis padres tuvieran un hogar digno donde vivir? Y ahora, de la nada, Perry estaba asumiendo el control y ni siquiera se había molestado en preguntarme si estaba de acuerdo con eso. Finalmente, les pregunté rotundamente, «Entonces, ¿estás diciendo que Perry ahora vive allí a tiempo completo? ¿Y qué pasa con la hipoteca? ¿Quién paga eso?» El tono de mi madre cambió, sonando casi a la defensiva, como si la estuviera acusando de algo. «Bueno, cariño, ahora te va bien, ¿no? No debería ser gran cosa para ti seguir pagando un poco más. Además, ella es familia». Ahí estaba. Otra vez la frase «lo estás haciendo bien», como si mi arduo trabajo y todos los sacrificios que había hecho significaran que ellos tuvieran libre acceso a todo lo que había construido para mí. Intenté mantener la calma, pero lo sentí como una bofetada en la cara. «Entonces, mamá, esto no es lo que acordamos. Compré esa casa para ti, papá, no para que Perry viva sin pagar alquiler mientras yo pago las cuentas». Ella suspiró, sonando exasperada, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. «Cuando pensábamos que lo entenderías, ella está luchando y no tiene las mismas oportunidades que tú. Tú siempre has sido irresponsable y solo te pedimos que ayudes un poco más». En ese momento, apenas podía mantenerme firme. ¿Ayuda un poco más? Pero, mamá, voy a pagar todo. No es una pequeña ayuda. He estado pagando más cada mes para que esto se pague más rápido, pensando que era para tu estabilidad. Ahora me estás diciendo que se lo entregaste a Perry sin siquiera preguntarme. Mi padre intervino entonces, tratando de sonar tranquilo y razonable, pero resultó más condescendiente que cualquier otra cosa. «Jason, no pensamos que sería tan importante. Sabemos que eres financieramente estable y que a Perry realmente le vendría bien esto. Solo hasta que se recupere». «¿Se recupera?», dije, levantando la voz a pesar de intentar mantenerla bajo control. «Ella se ha estado recuperando toda su vida. ¿Cuándo dejará de ser mi responsabilidad arreglar todo por ella?». Se quedaron allí sentados, mirándome como si yo hubiera hecho algo mal. Finalmente, mi mamá dijo, «Bueno, tal vez no deberíamos haber asumido que estarías tan dispuesto a ayudar a tu propia familia». La forma en que lo dijo, como si yo fuera el malo, me golpeó fuerte. Era como si no importara lo que hiciera, siempre encontrarían una manera de volverlo contra mí. Me levanté para irme y dije, «Oh, miren, esto tiene que cambiar. O ella paga su parte o ustedes pagan su parte. Pero no solo estoy pagando la cuenta para que Perry viva gratis en la casa por la que estoy sacrificando todo». No respondieron. Simplemente se miraron el uno al otro, como si estuvieran decepcionados conmigo, como si de alguna manera los hubiera decepcionado. Mientras conducía a casa, me sentí más frustrado y traicionado que nunca. Hicieron este movimiento, tomándome por sorpresa con una decisión que impactó mi vida de manera enorme, y luego tuvieron el descaro de hacerme sentir culpable por no querer simplemente aceptarlo. Era como si todo mi arduo trabajo y todo lo que había hecho por ellos no significara nada. De regreso a mi casa, traté de calmarme, pensando que tal vez estaba exagerando, que tal vez estaba siendo egoísta por querer tener un poco de opinión sobre cómo se gastaba mi dinero. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no estaba siendo irrazonable en absoluto. Quiero decir, ¿quién simplemente entrega una casa que alguien más está pagando, sin siquiera pedírselo? ¿Qué clase de padres hacen eso? ¿Y qué clase de hermana se muda sin ofrecerse a ayudar, sin siquiera considerar que tal vez esto no era justo?